Enhorabuena. Y estamos listos para iniciar con el tema del día. Usted también puede participar, envíe sus consultas. Tenemos un especialista con nosotros y vamos a hablar de la frustración, el nuevo mal del siglo XXI. Tema del día. Enhorabuena, 11 años. Frustración se define como el sentimiento que se genera en un individuo cuando no puede satisfacer un deseo planteado. Ante este tipo de situaciones, la persona suele reaccionar a nivel emocional, con expresiones de ira, de ansiedad o disforia, principalmente considerando como un aspecto inherente a la vida humana el hecho de asumir la imposibilidad de lograr todo aquello que uno desea, y en el momento en que se anhela, el punto clave reside en la capacidad de gestionar y aceptar esta discrepancia entre lo ideal y lo real. La frustración, un mal del siglo XXI. ¿Por qué se da? Hay muchos conceptos sobre la frustración, ¿no? Depende cómo uno lo tome, desde qué punto de vista, ¿no? Puede ser una persona que no pueda conseguir sus objetivos, sus metas por ahí no han podido, también probablemente del aspecto psicológico, cognitivo. El agotamiento, también nos frustramos porque nos cansamos, nos frustramos porque no conseguimos lo que queremos, ¿cierto? Porque a veces nos sentimos impotentes de que no ser escuchados. Eso es una frustración también. Probablemente la frustración es una respuesta a algo que vos no has llegado a cumplir, una expectativa que no has llegado a cumplir. Entonces estamos ahora en un mundo que mueve todo muy rápido, donde tenés muchas expectativas altas en todos los sentidos, tema personal, profesional, donde cada vez tenés también más exigencias por cumplir. Enhorabuena, 11 años. Si tiene preguntas, este es el momento de enviarlas. Ya estamos listos para hablar de este tema con Norma Yarila Casanova, nuestra socióloga, nuestra especialista, y vamos a saber qué es lo que sucede con este nuevo mal del siglo XXI. Bienvenida. Bueno, gracias. Como decía la última señora, ¿no? La frustración es una emoción condicionada por la expectativa. Cuando más alta es nuestra expectativa, corremos el riesgo de caer mucho más en la frustración. Sin embargo, esta expectativa no siempre es personal, ¿no? La mayor parte de las veces está condicionada por el medio social en el que nosotros vivimos. ¿Qué sucede entonces? Que como nosotros somos seres emocionales, ¿qué pensamos? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros pensemos, vamos a poder manejar esta situación, porque todos en algún momento llegamos a sentir esto que expresamos con rabia, con dolor, con vergüenza, con estrés, y creo que lo importante es, vuelvo a decir, de que nosotros sepamos cómo manejar esta emoción para que no somaticemos posteriormente, porque muchas de las personas terminan enfermas solamente por no saber manejar esta emoción. Licenciada, yo siento que esta frustración es de las nuevas generaciones, ¿no? De quienes están creándose ahora. ¿Por qué? Porque yo lo decía al principio un poco, la tecnología tiene mucho que ver con esto, esta necesidad de tenerlo todo al instante, de que el internet funcione rápido, de que ahora sos multifacético, porque no solamente estudiás, no solamente trabajás o no solamente sos mamá, ahora tenés que hacer todo, ahora sos un todo, hay una presión social de todo, y esto tiene mucho que ver con la frustración. Totalmente. Vivimos en una sociedad totalmente competitiva, ¿no? Primero. Y lo otro es que nos preparan desde cuando somos pequeños siempre para el éxito, pero nunca nos enseñan cómo nosotros trabajar nuestro fracaso. Exacto. Por ejemplo, ¿no? El hecho de reconocer nosotros que no somos buenos para todo, por ejemplo, ese es un principio. En la medida en que yo sepa cuáles son mis capacidades y yo pueda desarrollar esas capacidades, pueda potencializar esas capacidades, voy a trabajar en mis limitaciones de repente de otra manera, ¿no? Yo que peso 80 kilos ya no voy a poder correr 3 cuadras, ¿no? Entonces tendré que trabajar esa mi limitación, preparándome físicamente, etcétera, ¿no? Pero va en ese sentido, el reconocimiento de mis limitaciones y también de las cosas que yo sí puedo hacer y que puedo ser el mejor ahí. Ahora, perdón. Una cosa es una frustración que me genero a nivel personal, a título personal. Pero ¿qué pasa cuando vos tenés, por ejemplo,
una acción, trabajo, situaciones, proyectos en equipo. Y sentís que tu equipo no está reaccionando de la manera que esperas y te genera una frustración. Ahí ¿Qué el haces liderazgo es con importante. todo eso? El liderazgo es importante cuando nosotros trabajamos en equipo, porque si yo soy un buen líder, entonces lo que voy a hacer es mirar las cualidades y las capacidades de la gente de mi equipo para poder exigir en lo que son buenos, y la otra persona, que seguramente dentro de un equipo sí hay esta multifunción que nosotros podemos potencializar en uno para disimular las limitaciones en el otro. Por ejemplo, en el colegio, en la escuela, con los niños, ¿no? Todos van a jugar fútbol o todos van a costurar, ¿no? Pero no todos son buenos para esa actividad. Entonces, depende de la profesora el hecho de decir, este niño es bueno en esto, entonces vamos a potencializar esto, ¿no? Y lo mismo sucede en el trabajo. O sea, yo tengo en el trabajo gente que es muy diestra, por ejemplo, para hacer un resumen, como tengo otro que es muy bueno para hacer números. Tengo uno que es muy bueno para organizar equipos. Claro, vos estás hablando, claro, está bien, me parece genial, pero depende de tu líder, del liderazgo, que es el que timonea el barco. ¿Y qué pasa si ese líder no tiene la capacidad de timonear? Pero lo ideal siempre, en vez de pensar en la otredad, es el pensar nosotros mismos. ¿De qué manera nosotros, a pesar de no tener autoridad, podemos hacer que nuestro liderazgo haga esta organización de cómo hacer que se maneje, ¿no? Pero lo que sí es grave, por ejemplo, es las expectativas que la sociedad tiene con respecto a nosotros. Tenés 30 años, no te casaste, o sea, la presión es total. Claro. Te casaste, no tenés hijos, la presión es total. Y la gente que muchas veces no puede, ¿no? Porque no todo el mundo no se casa porque no quiere, sino porque a veces no puede. O no tiene hijos porque no puede, no porque no quiere. Esas presiones sí son complicadas cuando se trata de la otredad en relación con mi persona. Ahora David se enfocaba más que todo en un ámbito laboral. Ahora hablemos un poquito más de la parte de la familia, porque de alguna manera nosotros a la edad que tenemos somos personas que ya tenemos este mal del siglo XXI, ¿no? Pero los niños, los más pequeños, quizás aún se les agrava este caso, ¿no? de la frustración. ¿Qué podemos hacer para poder ayudarlos a ellos? Sí, decimos siempre de que vivimos en una cultura adultocentrista y el adulto exige al niño lo que no ha podido hacer muchas veces, ¿no? Yo quería ser jugador, no pude, quiero que mi hijo juegue, aunque no le guste, por ejemplo, ¿no? Y lo otro es que cuando nuestro hijo estudia toda la noche para ir a un examen, pero se puso nervioso, se cayó, no sé, se le olvidó las cosas, la pregunta estaba mal formulada para él, cuando llega y nos dice que tiene una mala nota. Entonces ahí hay que empezar a trabajar, decirle, no importa que tu nota sea mala, pero quiero saber qué aprendiste, por ejemplo, ¿no? En la medida en que nosotros sepamos cómo él pueda manejar esta emoción, va a dejar de sentirse frustrado y va a hacer reforzamiento positivo para poder hacer de que no le vuelva a suceder lo que ha tenido como una mala experiencia, ¿no? Creo que eso es importante. Los adultos debemos dejar de meter nuestras propias expectativas en demandar de los niños lo que nosotros no hemos podido hacer. Qué importante tomar en cuenta esto y saber de que todo también depende de nosotros los papás, ¿no? Con esto cerramos el tema del día. Muchísimas gracias, licenciada, por acompañarnos. Gracias a ustedes, como siempre, por permitirme estar en contacto con la población. Ya lo saben, entonces cerramos con esto el tema del día. Tema del día. Enhorabuena.